¿Está grabando? Ya, buenos días, profesor. Hoy día pasaremos a hacer el trabajo de investigación que pasará a ser la nota de laboratorio número 7. En este caso hemos cogido hacer un efecto skin en un motor eléctrico, eh, o la construcción y explicación de funcionamiento de un motor eléctrico en sí. El trabajo se orienta a eso, a la construcción de un motor eléctrico y bueno, pasaremos a los objetivos, es construir explicar el funcionamiento de un prototipo de motor eléctrico de manera teórica, identificar el concepto y leyes del electromagnetismo en el motor eléctrico y calcular la eficiencia del motor eléctrico con distintos materiales, que eso se hace con todo con teoría. Ya, empezamos con el marco teórico. El motor eléctrico. Primero, ¿qué es un motor? Un motor es una máquina que tiene la función de cambiar un tipo de energía a energía mecánica. Existen muchas formas y tipos de motores. Tenemos motores eléctricos, motores a gasolina, motores eólicos, etcétera. Esto ha sido una revolución en el campo industrial por las distintas utilidades que ha tenido en la vida. El motor eléctrico, como ya explicó, el motor cambia de energía, tipo de energía, energía mecánica. El motor eléctrico cambia energía eléctrica a energía mecánica mediante varios puntos. La invención del motor eléctrico se basa en dos partes principales. Un estator físico, que es la parte que se mantiene quieta, se pueden hacer imanes, solenoides. La idea es que genere un campo magnético y también un rotor móvil, que va a ser el que se mueva en sí y el que genere la energía mecánica. Le paso la voz a mi compañero. Bueno, otra parte importante para la construcción del motor es hablar sobre los campos magnéticos que producen las cargas. Esta parte de la física empieza de forma casual cuando el señor Ørsted coloca de manera accidental una brújula al costado de... Oh, ¿por qué no me pantalla? Cuando de casualidad coloca una brújula cerca de un conductor con cierta corriente. Aquí observa de que la brújula cambiaba su dirección. Esto hizo pensar al señor Ørsted, al físico Ørsted, que una corriente podría ser capaz de producir cierto efecto magnético. Aquí también necesitamos conocer la ley de Biot-Savart, que relaciona los pequeños diferenciales de campo con diferenciales de corriente, y se deduce la ley de Ampère, que es la de aquí abajo, que es una integral de línea. Y también necesitamos saber lo que es una solenoide. Básicamente la solenoide es una aplicación óptima basándonos en la ley de Ampère. Es prácticamente mm, como que un tubo de metal con un montón de vueltas de hilo de cobre. La, 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 la fórmula en la que nos da el campo es esta de aquí, es hemos observado la permeabilidad magnética, la cantidad de vueltas por longitud y la intensidad de corriente. Ahora, para ver la fuerza magnética, esta fuerza magnética se produce cuando una carga se mueve perpendicularmente en un campo magnético. Esta carga también va produciéndose debido al movimiento que existe de posición a posición. Por la ley del magnetismo, la fuerza se calcula como la carga por la velocidad que tiene esta por producto vectorial con el campo con el campo magnético que es constante, ¿no? Para los cálculos. Pero para la vida real necesitamos más que solo una simple carga, porque como trabajamos con conductores, tendremos que trabajar con diferenciales de carga. Eh, para la fuerza magnética, como dije, trabajada para conductores,
no solo es una simple carga, y son varias cargas que están reunidas a lo largo del conductor. Es por eso que esta fórmula la trabajamos más para cargas simples. Ahora lo del efecto Skin. Pero, de vuelta, de vuelta. Voy a cortar no sé. Es lo mismo que Ya explicaste, para acá. creo. Compartan mejor sus pantallas. No, yo lo corto ya. Comparte tú y yo lo edito. Para que tú lo manejes. ¿Comparto? Sí. Ya. Sí, sí se ve. Empiezo entonces otra vez. Para la fuerza magnética, esta fuerza se produce cuando una carga se mueve perpendicular a un campo magnético. La explicación para esta fuerza también se da por el movimiento que existe de posición a posición. Claro, esto en un campo magnético, ¿no? La fórmula para hallar la fuerza magnética para una carga puntual vendría a ser la carga por la velocidad que presenta esta carga y multiplicado vectorialmente por el campo magnético constante. Para la vida real y para los conductores, más que todo, esta fórmula tendría que ser modificada porque no trabajamos con una sola carga puntual, sino trabajamos con diferenciales de carga. Por lo tanto, al haber diferenciales de carga, también hay diferenciales de fuerza, que esto también se podrían hallar esta fuerza solo integrando, ¿no? Ahora, escalarmente también podemos ver que la fuerza sería nada más para una carga puntual, carga por velocidad por el campo magnético. Si modificamos, multiplicamos por el área transversal y el número de cargas por unidad de volumen, podemos modificar esta fórmula porque sabemos que el área transversal por el número de portadores de carga por unidad de volumen y la velocidad, la carga y la distancia que recorre, esta es la intensidad. Entonces, modificando esto, reemplazando por la intensidad, nos queda que la fuerza es igual a la intensidad por la longitud que recorre por el campo magnético. Si lo expresamos todo esto en vectores, nos queda que la fuerza es igual a la intensidad del campo, ¿no? Del campo eléctrico. No, intensidad de corriente, perdón, por el desplazamiento multiplicado vectorialmente por el campo magnético. Como dije hace rato, como no trabajamos con cargas puntuales, sino trabajamos con diferenciales de carga, porque esto, lo que queremos aquí demostrar no es simplemente para cargas puntuales, sino vamos a trabajar en la vida real con diferenciales de carga, trabajamos, perdón, con conductores. Podemos expresar esta fórmula con diferenciales, ¿no? Diferencial de fuerza y diferencial de longitud, el vector de desplazamiento. Ahora, otra cosa necesaria que debemos saber es el efecto Skin. ¿Qué es el efecto Skin? El efecto Skin se da básicamente para corriente alterna y consiste en la densidad de corriente, ¿no? ¿Cómo varía la densidad de corriente en un conductor? Esta densidad de corriente no solo para conductores en corriente continua, se distribuye por todo el conductor. Pero cuando trabajamos con corriente alterna, este efecto, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la densidad de corriente
no solo se distribuye en todo el conductor, sino se distribuye alrededor, en el exterior del conductor. Podemos ver que en estas dos figuras, ¿no? Como para un conductor con corriente continua se distribuye por todo el cuerpo, en cambio para corriente alterna en el conductor se distribuye solo en el exterior. Esto es básicamente lo que nos dice el efecto Skin. Este efecto es mayormente apreciable para conductores de grandes secciones, especialmente si son macizos. También aumenta con la frecuencia. En aquellos conductores que tienen cubierta metálica o un núcleo ferromagnético. Podemos mitigar este efecto empleando, si se emplean líneas o inductores del denominado hilo de Leeds, que consiste en un cable formado por muchos conductores de pequeña sección, aislados unos de otros y unidos solos en los extremos. Ahora mi compañero les empezará a explicar cuál ha sido el montaje y el equipo y materiales y costos del experimento. Ya, Papu, deja de compartir para que yo pueda compartir. ¿Se ve? ¿Se ve, no? Sí, sí. Ya. Buenos días, profesor. Como dijo mi compañero, a mí me corresponde la parte de montaje, equipo, materiales y costo. Para ver en esta parte, veremos los equipos que hemos utilizado para armar este motor. Utilizamos un alambre de cobre de 0.65 milímetros de diámetro, un imán circular de 10 centímetros aproximadamente, ejes de madera de 0.8 centímetros de diámetro interior y 2 centímetros de diámetro exterior, una placa de madera de 60 por 60 y de 1 centímetro de grosor, tachuelas de 3/4 de pulgada o tornillos y 2 rodajes de 2 centímetros de diámetro con ejes de 0.8 centímetros. Acá podemos ver un bosquejo del objetivo que tenemos para este motor, ¿no? Entonces, en esta fotografía podemos ver los elementos que se están utilizando. Aquí están el cobre, los rodamientos, los ejes de madera, los soportes y los ejes secundarios. Para el montaje, perdón, primero hay que cortar la placa de madera en piezas circulares de 6 centímetros de diámetro, como se mencionó anteriormente, y con un agujero de 0.8 centímetros de diámetro en el interior. Luego también se cortan piezas de 2.5 centímetros de longitud en los ejes y 2 centímetros de largo. Acá podemos notar cómo debería de quedar, ¿no?, para nuestro proyecto. Luego, para estos dos círculos, tenemos que marcar con un rotulador para poner para ensamblar la bobina, ¿no? Como se muestra en esta figura. Luego se alinea este eje con el círculo y hay que utilizar la placa de madera como soporte, como se vio anteriormente, ¿no? Esta placa de madera se utilizará para soportar los rodamientos. Acá podemos ver que se ha ensamblado de esa forma, los rodamientos están incrustados en la placa de madera que servirán como soporte. Luego, en el eje circular para el embobinado se utilizaron los tornillos justo donde se ha marcado para que tenga el efecto deseado. Posteriormente, unimos los círculos mediante un eje, ¿no? Acá se ve el eje central que hemos mencionado anteriormente. Y como se mencionó, los tornillos deben estar bien posicionados para que se pueda realizar un correcto embobinado. Luego, para cada círculo embobinamos con 45 vueltas, porque ese es el resultado al que hemos llegado para que consigamos el efecto deseado, ¿no? Para el eje mayor se mostrarán tiras rectangulares de metal a su alrededor, sin que se toquen. Y luego se conectarán las bobinas en paralelo respecto a la posición de cada pieza de metal en el eje. Se soldarán con estaño,
Posteriormente se colocará el motor a una altura favorable para poder colocar un imán permanente circular debajo de este. Y se entregará se entregará a cada lugar en paralelo, a cada pieza, una carga de 12 voltios, lo cual ayudará, que le dará un empujón al motor. De acuerdo a lo que explicó mi compañero anteriormente en la fuerza magnética, esto provocará que el motor gire, ¿no? Generará un torque. Como vimos anteriormente, los materiales, ahora veremos los costos que resultarían para construir este pequeño motor. En los materiales utilizamos una placa de madera que tiene un costo de 12 soles, un eje de 20 milímetros por 80 milímetros que tiene un costo de 3 soles 50, dos ejes de 8 milímetros por 80 centímetros que tiene un costo de 3.20, pabilo de un sol, una cuchilla, perdón, de un sol, pegamento de madera para unir las piezas, que costó 2.50, tris, un sol, el imán que costó 7 soles, un pincel de un sol, los tornillos tuvieron un costo de 1.2 soles, ahí el alambre de cobre, que es la parte más importante, costó 8 soles. Eso nos dio un total de 41.4 soles, o 41 soles con 40 centavos para realizar este proyecto. En el siguiente paso, mi compañero explicará los cálculos y resultados. ¿A quién le toca? Se fue, creo. ¿Quién empezó? ¿Estás grabando? Bueno, profesor, a mí me ha tocado la parte de cálculos y resultados. Y aquí vamos a ver lo que teníamos anteriormente, que era la placa de madera a la que le hemos hecho ciertos agujeros, como se manifestó en la parte del montaje. Y lo que vamos a calcular aquí es la fuerza generada por el campo magnético. Primero, por esos agujeros, pasamos la corriente. Son 80 tiras de cable, cada una de longitud de 8 centímetros, las que van a pasar. Como se definió antes en el marco teórico, teníamos definida la fuerza en expresión diferencial. Y acá tenemos que la fuerza es igual a la intensidad de corriente por la longitud y por el campo magnético, ¿no? Bueno, para calcularlo necesitamos primero la resistencia, por lo que teóricamente lo que conocemos usamos esta fórmula, resistencia igual a resistividad. En este caso escogimos el cobre, resistividad del cobre por la longitud entre el área transversal del conductor. Hallando eso con los datos a reemplazar, obtenemos que por el uso del cable de calibre de cobre, de calibre número 28, que equivale a un 0.38 milímetros de diámetro, obtenemos una resistencia de 0.017 ohms. Con la resistencia ya podemos hallar la intensidad de corriente. Ya tenemos el voltaje también que se usó inicialmente, el cual fue 12 voltios. Entonces, en el cálculo de intensidad reemplazamos estos datos y obtenemos una intensidad de 705,88 amperes. Y con esto ya reemplazamos inicialmente en la fórmula de la fuerza, reemplazamos intensidad por longitud y por campo magnético y nos da una fuerza magnética de 29.62 newtons. Bueno, ya esa es toda mi parte, esa es toda nuestra exposición, profesor. Espero sea de su agrado.